cómo eso afecta a los que han seguido y han cultivado siempre a través de reproducción de su mismo maíz años tras años. En este caso México siendo el, vamos a llamarle, cuna del maíz y teniendo por ahí de 300 especies de maíces natos, cómo eso puede afectar a toda la balanza de producción de un país, ¿no? Y eso es uno. Y la segunda parte, que es, una vez que ya están invadiéndonos con todo esto y que ya la lucha en el campo, que ahora nos contarás tú cómo es ya la realidad de un campesino, por ejemplo, aquí en Oaxaca, con este problema y las demandas legales que existen, ¿qué pasa yo como consumidor cuando llego y compro un kilo de tortillas? Porque nadie me está diciendo que lo que estoy consumiendo está genéticamente modificado, porque nadie sabe lo que va a pasar con los granos modificados genéticamente, como son de tan poco tiempo de añejamiento, digamos, no sabemos si eso tiene repercusiones reales en nuestra forma de metabolizar. En esta modificación genética están incluidos muchos antibióticos que nosotros usamos para curarnos de otras enfermedades, que al saturarnos de antibióticos dejamos de reaccionar a los antibióticos para curarnos una gripe o para curarnos una infección, y no sabemos qué reacciones va a tener en nuestra alimentación en general. Pero hoy se saben de muchísimos casos donde ya existe deformación de niños que nacieron después de que los padres consumieron por cierto tiempo una dieta basada meramente en productos transgénicos, esto obviamente en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo eso nos va a afectar a nosotros y cómo como consumidores tenemos el derecho de saber qué es transgénico y qué no, para que nosotros tomemos la decisión de comprarlo o no? Y eso es ahorita, creo, lo más importante. Entonces voy a ceder la palabra para que nos digas un poco cómo es la situación en México, qué pasa con los campesinos, qué pasa con un poco las especies naturales ya que existen del maíz y cómo se están perdiendo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera dividir un poco mi exposición, primero haciendo algunas precisiones sobre los transgénicos, lo que implican a nivel ambiental, a nivel social y a nivel de la salud. Y después de eso, hablar sobre esta industria de la comida, esta producción de comida rápida y esta producción de comida barata que tiene altos costos sociales, altos costos ecológicos, altos costos de salud, y es una visión no solamente hacia los transgénicos, sino una visión mucho más profunda y más integral. Bueno, en cuanto a los transgénicos cuando hablamos de que son genéticamente modificados, a lo mejor no todo el mundo sabe exactamente a qué se refiere esto. El modificar genéticamente un individuo quiere decir que dentro de la cadena de ADN, todas nuestras células, todas tienen un núcleo, es como un huevo, y la yema del huevo es el núcleo, y ahí está toda la información genética de lo que somos. Entonces cada célula de nosotros, desde la puntita del pelo a la puntita del pie, tiene estas células con su núcleo, con toda la información genética de lo que somos. Si nosotros desenrollamos esa cadenita, mide kilómetros. Bueno, lo que hacen los transgénicos es quitar pedazos de esa cadenita y meter de otras especies. Entonces, por ejemplo, hay el maíz genéticamente modificado, tiene un gen que es de veneno de alacrán. Entonces lo que hace esto es hace que el maíz se vuelva, como tenga un repelente natural, digamos natural entre comillas, o sea que el maíz ya venga con ese repelente, y así como esto, o sea, son como monstruitos, digamos, ¿no? Es poner cuestiones vegetales con partes de animales. Obviamente. De hecho, le llaman exterminator, ¿no? A la cebolla perfecta, lo hicieron los Monsanto, exterminator, ¿no? Se mata con todo lo que es la misma. Obviamente que esto no se sabe todavía cuáles son las repercusiones, ni a nivel ambiental ni a nivel de salud. Hasta la fecha dicen que no hay ningún problema, pero eso decían con la Revolución Verde, cuando empezaron con los agroquímicos, que fue el boom y que era lo más maravilloso, y ahora nos estamos dando cuenta de lo terrible que ha sido esta Revolución Verde con todo el veneno que hemos estado consumiendo y que ha estado envenenando la tierra. Bueno, pues eso pasa con los transgénicos. Entonces no hay información
verídica ni científica de lo que puede implicar esto, tanto a nivel ambiental como a nivel de la salud de los seres humanos y de los animales, de todo lo que esté, de la vida misma. Eso es por un lado. Por el otro lado, curiosamente, se patenta la vida. Algo tan sagrado como la vida se patenta. Entonces, hay alguien que tiene el poder de decir: esto es mío, esta vida me pertenece. ¿Qué es lo que está haciendo Monsanto al patentar sus semillas? Eso quiere decir que nadie puede usar esas semillas sin que tengan que pagarle a Monsanto por el uso de esas semillas. Tradicionalmente, la agricultura es lo que van haciendo las mujeres y hombres agricultores es ir seleccionando las mejores semillas para irlas reproduciendo, y así es como van mejorando las especies. Como decía aquí el compañero, México es la cuna mesoamericana del maíz. Tenemos una variedad impresionante de maíces, y de hecho, bueno, no en balde se dice que la cultura mesoamericana es la cultura del maíz, que somos mujeres y hombres de maíz. Bueno, pues entonces, la esencia de estos pueblos, que nosotros nos alimentamos de maíz y de esta variedad tan grande, no solo de maíces, sino de la cantidad de alimentos que tenemos a base de maíz, pues están en peligro. Están en peligro porque en el momento en que entran a México los transgénicos, y al contaminarse las semillas y los maíces originarios, esto cuando hablamos de contaminación, quiere decir que estos maíces que se han estado reproduciendo de generación en generación y se han estado mejorando, se pueden perder por el hecho de que al contaminarse de transgénicos se vuelven híbridos. Híbridos quiere decir que ya no se pueden reproducir, ya no pierden la capacidad de reproducción. Es como las mulas, cuando cruzan un caballo con un burro, pues salen las mulas, pero las mulas no se pueden reproducir, son estériles. Eso sucede en estos casos. Entonces, por un lado, las semillas está en peligro que se contaminen y que se vayan perdiendo, y por el otro lado es obligar a la gente que ha vivido toda su vida de la agricultura, a tener que pagar para poder sembrar la tierra y para poder tener alimento. Entonces es una cuestión pues muy diabólica, ¿no? Son muchas cosas las que están involucradas con la cuestión de los transgénicos. Entonces, quería nada más comentar esto para que vean la dimensión del problema, porque en México ya se aprobó la ley para que entren los transgénicos a México, cuando hay toda una corriente, una postura en contra de esto. Están varios movimientos de mujeres, de hombres, campesinos, organizaciones en contra de que entren los transgénicos. Y estos transgénicos no solamente son de maíz, son de un montón de variedades más. Está la soya, está el frijol, el algodón, arroz, etcétera, ¿no? Muchísimos. Entonces, bueno, esto obviamente lo que va a hacer es que está en peligro la biodiversidad de la tierra, y por lo tanto, pues la vida misma de la tierra, la vida misma aquí en la tierra, ¿no? Bueno, esa es la situación de los transgénicos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con estos monopolios de la comida? Que de manera muy afortunada el director de la película pudo hacer una denuncia muy fuerte y muy clara de lo que está sucediendo. El poder se concentra en unos cuantos. Cuando antes había una diversificación, cuando todo el mundo podía tener su pequeña empresa, mediana empresa, y podía estar viviendo de esto se perdió. Y el poder lo concentran 3 o 4 empresas a nivel mundial. Esto, obviamente, el producir en estas cantidades y de esta manera, ¿no? Son miles y miles y miles de hectáreas sembradas de maíz transgénico, miles y miles de hectáreas sembradas de soya, y así como se les puedo contar muchas otras variedades más, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esto obviamente tiene un desequilibrio ambiental porque no hay, todo es ficticio, todo está a base de químicos, todo está mecanizado, todo está a base de transgénicos, todo está a base de un montón de fertilizantes, de cosas para que esto pueda crecer. Y lo que se ha hecho en Estados Unidos es
estas grandes empresas que producen maíz, que producen ganado, que producen pollos, y que es lo que se vende en el Kentucky, lo que se vende en el McDonald's, que están en todo el mundo, bueno, pues son hectáreas y hectáreas y hectáreas en donde está produciendo este tipo de alimento. En México, a raíz de esto, cuando se abre el Tratado de Libre Comercio, entra a México ese maíz, esas cantidades de maíz que se están produciendo en Estados Unidos y que es un maíz subsidiado. El costo de ese maíz es muchísimo más bajo de su costo real. Y entonces lo que sucede aquí en México es que todas las mujeres y hombres campesinos pequeños y medianos que vivían de la siembra de su maíz ya no son competitivos. El hecho de sembrar la tierra ya no les es productivo más que solamente para autoconsumo, porque no pueden competir con esos precios.